Empieza ahora, Francas Noches. Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de padres, representantes o responsables. Día movido en el contenido nacional, pero también en el contenido internacional. La política nacional se mueve en el ámbito de las primarias. En el tema internacional, el Programa Mundial de Alimentos vuelve a hablar sobre Venezuela. Sin embargo, se hace la vista gorda algunos miembros de la política nacional respecto a este tema tan importante, la alimentación, aunque ha sido tema de conversación por algunos miembros del gobierno nacional. Ya veremos qué ha dicho el Programa Mundial de Alimentos. A las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Casi 574 millones de dólares destinados al tema alimentario en Venezuela. Esto ha dicho el Programa Mundial de Alimentos respecto a la situación venezolana en el caso de la alimentación. Con esta noticia les digo, Francas Noches Venezuela. Recuerden que tienen a disposición las redes sociales, @HalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí también a su disposición. Y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, etiqueta Francas Noches. El día de hoy va a estar interesante. Tenemos un invitado interesante en la silla franca. Vamos a ver si es lo suficientemente franco para enfrentarse a esta entrevista, a esta nueva dinámica que tenemos en la televisión venezolana. Recuerden que entre ustedes, desde su casa, y yo desde el estudio, vamos a construir la televisión informativa que Venezuela merece. Hablemos un poco de información. El Programa Mundial de Alimentos aprueba plan estratégico para Venezuela. La cifra es bastante elevada, no es la primera vez que se habla sobre el tema venezolano en el Programa Mundial de Alimentos. Hay preocupación internacional por la realidad de Venezuela, incluso dentro del Programa de Naciones Unidas para Desarrollo. Previo al 2030, Venezuela es parte de la agenda porque ha entrado dentro de los estándares de pobreza más importantes del mundo. Leemos la cifra, la cantidad es de 573.785.715 dólares, los cuales serán utilizados para fortalecer la alimentación en las escuelas, la adaptación del cambio climático, el empoderamiento de la mujer, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. El Programa Mundial de Alimentos se está adaptando a la agenda previa al 2030 establecida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en donde además se ha hablado del caso venezolano no solamente por el tema de la alimentación, sino por el tema de los derechos humanos. Recuerden que la democracia es una norma dentro de la Organización de Naciones Unidas, estipulada en el Acta Constitutiva. El artículo 33 habla de la solución pacífica de las controversias y el artículo 7 habla del cumplimiento de los exhortos y las decisiones del Consejo de Seguridad. Venezuela estará dispuesta a cumplir los exhortos y a cumplir con lo que exigen estos estándares del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto ya veremos cómo transcurre esta información. Seguimos revisando contenido, nos venimos a Venezuela. En esta oportunidad, Primero Justicia ya tiene candidato para las elecciones primarias. La presidenta de este partido, María Beatriz Martínez, declaró en el marco de su aniversario que le dan un regalo a Venezuela diciendo que Enrique Capriles Radonsky es el candidato a las primarias de oposición para la presidencia. Una vez más, Capriles se mide en una contienda electoral. Veamos. La presidenta del partido, María Beatriz Martínez, informó que Enrique Capriles Radonsky fue elegido por la dirigencia de los 25 estados federales del país. Hoy, 1 de marzo, estamos el mes aniversario de Primero Justicia, el 23 aniversario de Primero Justicia. Tenemos que darle un regalo a Venezuela. Desde hoy les decimos, tenemos candidato presidencial, es Enrique Capriles Radonsky. Nuestro candidato presidencial va a ser proclamado en un gran comité político nacional, que es nuestra instancia partidista, nuestra instancia federal que tiene una gran relevancia. Vamos a celebrar y estamos convocando para el próximo viernes 10 de marzo, que hoy así lo anunciamos. En cuanto a la inhabilitación que aún posee el político, Martínez aseveró que el presidente Nicolás Maduro es quien debe asegurar todas las condiciones políticas para las próximas elecciones presidenciales. Inhabilitaciones es lamentablemente la realidad que existe en Venezuela.
los venezolanos tenemos nuestros derechos políticos inhabilitados. Nosotros como venezolanos estamos inhabilitados porque hay un catálogo, una serie de compromisos que no se han honrado hasta este momento y que son parte de la lucha ciudadana que toditos tenemos que dar. Porque somos los venezolanos los que estamos diciéndole a Nicolás Maduro, que pretende contarse en unas elecciones del 2024, que nosotros vamos para allá, estamos organizándonos para derrotarlo y que definitivamente él tiene que garantizarle a los venezolanos sus derechos políticos. Por último, la presidenta de la tolda aurinegra reiteró el respaldo del partido ante todas las decisiones que tome la Comisión Nacional de Primarias. En la cámara de Denis Molina, quien reportó para ustedes, Aleiser Bolívar. Interesante lo que acaba de mencionar María Beatriz Martínez, presidente de Primero Justicia, respecto a las elecciones primarias. Y me quedo con el tema de las primarias porque también el día de ayer Juan Guaidó, quien parece será definitivamente el candidato del Partido Voluntad Popular en estas elecciones primarias, sostuvo una reunión con dirigentes, líderes, jóvenes, personas que están en la diáspora venezolana en distintos países del mundo para lanzar una propuesta para realmente solicitarle al comité de primarias que puedan participar en el extranjero. Pero el afán de participar desde el extranjero en una elección primaria no garantiza que en la elección presidencial estas personas que se encuentran en estos países que no reconocen al gobierno venezolano puedan participar posteriormente con el mismo Consejo Nacional Electoral en una elección presidencial. ¿Cuál es el plan para que estas personas que participan en primarias puedan participar en la elección definitiva para la presidencia de la República? De lo contrario, ¿cuál es la necesidad de participación de estas personas que se encuentran en el extranjero? Con esto no estoy emitiendo ningún juicio de valor, simplemente que hay que analizar y evaluar qué va a pasar posteriormente, porque no solamente se queda en una elección primaria, viene una elección presidencial con distintos candidatos y donde se tienen que tomar decisiones también respecto al voto en el extranjero de estos países que no tienen abierto un consulado o una embajada del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, en sus sedes originales. Ya veremos qué ocurre respecto a este tema. Vamos a seguir revisando política nacional. En esta oportunidad nos vamos al partido Primero Venezuela, en donde su dirigente, José Brito, que también es diputado a la Asamblea Nacional, ha dicho que tiene una propuesta para el tema inflacionario. Escuchemos. Entonces, fíjate lo siguiente, nosotros no podemos que la indexación sea como marcador el índice de la inflación, pero hay un índice que es la canasta básica. Entonces, que nosotros, ¿qué proponemos? Que en la indexación salarial tenga como indicador la canasta básica. Anclada algo cercano a los $500. Anclada al petro. Ahora, a un criptoactivo que es como el petro. En otro orden de ideas, el candidato también de las elecciones presidenciales, que ya se había anunciado como candidato a las elecciones presidenciales, José Brito, sostuvo dentro de esta misma entrevista que no está dispuesto de ninguna manera a participar en las elecciones primarias, que él se va a medir en la contienda electoral superior para poder poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Fueron parte de sus declaraciones. Seguimos revisando información. El día de ayer, cuando hablábamos de la agenda, decíamos que diputados de la Asamblea Nacional se reunirían con Comité de Transporte para evaluar un poco el tema del transporte, además el estado del transporte de este comité de personas que son miembros del gremio de transportistas de Venezuela, sin dejar de lado la solicitud del comité de usuarios de que no suban los precios de manera arbitraria, de que se discuta con este comité de usuarios el incremento de los precios y que no lo hagan a través de una ley sin ser tomados en cuenta como personas que son usuarias del transporte terrestre. Escuchemos. Vienen trabajando con nosotros todas las propuestas, pero en este caso la ley, lo que es la reforma de la ley del transporte y tránsito terrestre, que fue una ley aprobada en 2008, pero que nosotros en la Comisión de Administración y Servicios venimos trabajando para poder presentar en plenaria la reforma de esta ley, que debemos nosotros actualizarla a los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que han surgido nuevas modalidades de transporte, producto de la pandemia, pero también en los últimos años, el tema tarifario, el tema de multas, el tema, bueno, de las escuelas para conductores, y que fueron planteados por los mismos trabajadores y trabajadoras de esta institución. Atención con esto, William Hill también declaró que todavía no tienen fecha tentativa para presentar esta ley ante el Parlamento Nacional, lo cual también pone en vilo un poco la situación entre el Comité de Usuarios y el Comité de Transportistas, que ya viene recrudeciendo un poco la diatriba.
De esta manera nosotros hacemos la primera pausa. La próxima parte en nuestra silla franca, Antonio Ecarri, ya lo mencionábamos el día de ayer, atentos a ver qué nos tiene que decir, por qué no participa la Alianza del API en las elecciones primarias y cuál es su vínculo real con, por ejemplo, Zapatero, que ha sido en reiteradas ocasiones mencionado como uno de los financistas de la campaña de Antonio Ecarri. ¿Será esto cierto? Ya volvemos con más. Antonio Ecarri ya está en la silla franca. Bienvenido a nuestro programa, Antonio. Encantadísimo. Ser además el tercer aquí invitado. Así es, tercer Encantado, invitado, de tercer verdad. programa, ¿no? Tercer programa. Mucho éxito te deseo. Gracias. Y además que creo que le hace falta mucho al país programas donde se hable franco, claro y rapado. ¿Y tú crees que este programa sea para eso, no? Sí, claro. Por Por eso el supuesto. nombre. Bueno, Claro. bienvenido. Francas noches. Ojalá que también, francas noches para ti. Ojalá que también los invitados lo asuman así, porque yo puedo hacer preguntas francas, pero las respuestas no siempre son francas. Así que esperamos que de Antonio Ecarri tengamos respuestas lo suficientemente francas. @Halim Naim en Twitter e Instagram. La etiqueta Francas Noches y @Noticias Canalí, siempre a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. En estos días no nos ha dado tiempo de leer el Twitter, Antonio, porque se nos va el tiempo con los invitados. Ajá. Siempre hay muchas cosas buenas que decir. El país se está moviendo mucho a nivel político, muchísimo. Y tenerte acá, además que tú me recordabas algo bien interesante. En plena pandemia yo comencé mi proyecto a través de redes sociales y fui la primera persona que te entrevistó cuando decidiste ir a la alcaldía en aquella oportunidad, en el año 2021. Y oye, eso es bueno que lo recuerdes, porque debió haber sido una buena entrevista con buenas preguntas, Antonio. Sí, Entonces, claro. bueno, vamos a tratar de que esta también sea una entrevista para recordar. Claro que Antonio, sí. ¿por qué no a las primarias? Si dice ser un candidato de oposición, si no estás de acuerdo con el gobierno, aunque no estés de acuerdo con algunos candidatos de oposición, yo estoy seguro que los que se están viendo en primaria no están de acuerdo uno con el otro, pero en definitiva Es que ese es el fondo del problema. hicieron un conglomerado de personas que quieren adversar al gobierno, entendieron cuál es la realidad política y se midieron en primaria. ¿Por qué la Alianza del API no lo hace así? No, pero primero es que no se han medido todavía. Eso hay que verlo, porque el show no ha comenzado todavía. Yo creo que eso es como un autobús que va directo al sanatorio. Porque es que, mira, el problema de fondo de todas estas cosas es que uno no pertenece a esos grupos. O sea, mira, cuando yo me presenté mi nombre como independiente a la alcaldía de Caracas y obtuvimos esa gran votación que duplicó a la oposición convencional, a esta oposición que uno no sabe ya de cómo catalogarla, porque además está devaluada, es una oposición que ya no responde a los grandes intereses de la gente. Mira, yo formo parte del gran conglomerado nacional que no le gusta ni esa oposición, que no sabe nunca para dónde va, ni tampoco el gobierno. Entonces, ¿por qué tengo yo que condenarme a estar en una plataforma donde el que resulte ganador no se identifica conmigo, ni yo con él? Antonio, porque la experiencia dice que solo no llegan. Pero que solo el país, el 75% del país no les gusta a ninguno de los dos. Entonces, precisamente para poder llegar, tú tienes que deslastrarte de estos dos grupos que han tenido al país dividido durante 24 años. Porque es que tú me vas a decir, ¿cuántas veces les has escuchado tú a los mismos, al regalito de hoy? ¿Cuántas veces el señor se ha lanzado? ¿Cuál es la novedad de los candidatos que hay ahí? Ninguna, son los mismos. Y lo peor es que no saben cuál es su destino. Y están divorciados totalmente de la realidad de la gente. ¿Cuántas veces ha Aquí sido hubo Antonio un Ecarri cambio candidato a la cultural. alcaldía? 2 veces que me han dejado. Capriles ha sido Es dos más, veces no, candidato espérate, presidencial. pero más corrijo. Primera vez que soy candidato a la presidencia de la República. Ok. Segunda vez, ojo, primera vez que soy candidato formal a la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. No, perdón, no, corrijo, no fue 2 veces. Muy Lo bien. que pasa que es que la primera vez me hicieron fraude en unas primarias. Es que ese grupo, miren, es que esa es una oposición que no es sana. Porque esa es una oposición que no sabe a dónde va. Pero si eres opositor. Pues yo soy opositor al gobierno, pero también soy oposición a esa oposición que no representa a nadie y que quedó de últimas en las elecciones del 2021. Los dupliqué en Caracas, los dupliqué. Pero además no solamente eso, y eso, como que si nada ha pasado, porque el día siguiente estaban sentados en México y no admitían a nadie. Es decir, eso es una oposición secuestrada sin destino. Entonces, frente a eso hay una inmensa mayoría popular que está
que ya se desconectó completamente de la política, porque la política no le sirve para vivir, que ese es el problema. Tienes un cambio cultural de fondo en el venezolano. Pero si hay afinidad porque se con acabó Timoteo con Zambrano, el por petroestado. ejemplo, si hay afinidad con Timoteo Zambrano. Es que tú puedes tener afinidad con todo el mundo, en lo personal, en lo político. No es que tú vas a andar solo por las calles de Caracas o por las calles del país. Tú puedes sumar a mucha gente cuando tú construyes un centro político. Y ese centro político tiene un destino. ¿Qué había en ese documento que se firmó con Cambiemos hace No, unos es días? que déjame corregirte. El documento surge de una reunión con 187 dirigentes populares del oeste de Caracas, dirigentes sociales, que forman parte de la estructura del lápiz. Y ahí surgió la iniciativa del Pacto Independiente por el Cambio Popular. Y ese pacto independiente, porque la gente quiere, desde los sectores populares, ya no quieren más sobresaltos, ya no quieren más violencia, ya no quieren pasarle facturas a nadie. Lo que quieren es vivir en paz y tranquilidad y con una ruta segura. Entonces, ¿qué hice? Después de esa reunión con los 187 dirigentes, líderes comunitarios, me fui al día siguiente a Carapita, a la parte alta de Carapita, y ahí validamos el pacto. Y ese pacto validado por los dirigentes sociales, que además tiene un mandato muy claro. Carry, no es para que arranques una campaña electoral convencional, es para que trabajemos en los puntos que a la gente le hace falta. Ahora, por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras. Tú te puedes imaginar cómo impacta negativamente un impuesto como este a los emprendedores que están en la intercomunal de Antímano. Eso lo leíamos hace 2 días cuando se firmaba justamente este acuerdo, este pacto. Y por eso fui a Cambiemos, para que no vayas a creer que te estoy evadiendo la pregunta. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien que respondan la pregunta. Yo leí la pregunta, yo leí la información, si hice la pregunta es porque ya tenía la respuesta. Pero bueno, escucharla de la boca del invitado es lo correcto. Claro. Ahora, ojo, no se habló ahí de candidaturas presidenciales ni se habló de nada. Lo que fuimos ahí a Cambiemos fue a plantearle a la fracción parlamentaria, porque lamentablemente por la falta de ir a votar, pues tenemos una asamblea en minoría, y fui a hablar con la fracción parlamentaria de Cambiemos para que presenten una moción dentro del Parlamento y se vuelva a discutir el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Por qué? Porque nos está afectando a todos, porque la inflación nos está comiendo a todos, y bueno, y eso no puede esperar. ¿Y eso es un mandato de quién? De una parroquia popular de Caracas. ¿Cuántos que es Antímano. dirigentes mencionaste? 187. 187 dirigentes. De las 22 parroquias del municipio Libertador, capital de la República. Que no fueron suficientes para que Antonio Carry ganara la alcaldía. ¿Cómo van a ser suficientes para que gane una presidencia? Ay, porque no, quedamos de segundo, pero quedamos de primero en el corazón de la gente, porque es que la gente no creyó. A mí me ganó fue la abstención. A mí no me hizo falta los votos de los rayados. ¿Y qué va a cambiar en la presidencial? Que tenemos ya que el país está consciente que la abstención no nos lleva a ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir? Un gran bloque político que una a los venezolanos, no que los desuna, porque si tú te sumas a uno de los bloques, lo que vas a terminar es lo mismo, desuniendo a los venezolanos. Pues tú crees que el gobierno, el chavismo, va a soltar creyendo que le van a poner una daga en el cogote. Pues no. Entonces, el país tiene que generar una salida diferente a los 24 años que tenemos de fracaso en fracaso. Entonces, ¿qué hay que generar? Una nueva, ese experimento de Caracas, y que también triunfó en Aragua. Ganamos 2 alcaldías importantísimas. Hoy, por cierto, estaba con el alcalde Gonzalo Chacho Díaz, que es el alcalde de Palo Negro. Nosotros no ganamos en ninguna clase media, ganamos en los sectores populares. Y eso es lo bueno del lápiz de la educación. ¿Y sabes qué es interesante? Que donde más sacamos votos en Libertadores es en las parroquias más populares. ¿Por qué llena más de orgullo ganar en los sectores populares que en la clase media? Por una razón, porque esos son los que ponen y quitan el presidente y son los únicos que te pueden ayudar a gobernar un país. Pues aquí cuando Acción Democrática se divorció de las clases populares y se divorció de la gente y se volvió un núcleo chiquitico de burócratas, bueno, entonces terminó el 27 de febrero y terminó el 4 de febrero y mira la historia en que estamos. ¿Ahí no está prelando más un tema ideológico, Antonio? No, en lo absoluto. Al contrario. ¿Cómo se define la Alianza del Lápiz? Nosotros somos centro innovadores. ¿Y tú sabes qué significa la centro innovación? Eso es como lo explicaba el primer ministro, Tony Blair, que decía que es que frente a los tiempos que estamos viviendo, son tantos y profundos los cambios, que si tú te quedas anclados en izquierdas o derechas, el gran es atrasado, es arcaico. Recuerda que la izquierda y derecha, ¿por qué surgió? Por la revolución industrial.
Y hoy por hoy hay cosas que han cambiado muchísimo. Mira, lo hablaba con los exministros del presidente Chávez. Les hablaba y les decía, hay un gran pensador ahorita, filósofo además coreano, que está en la Universidad de Berlín, Chul Han, que dice lo siguiente: si Marx estuviera vivo, no estuviera hablando de la explotación del hombre por el hombre. Es decir, que yo te contrato a ti, te pago y te exploto para yo ganarte. Eso es la discusión del manifiesto comunista. Claro. Pero no, es que ahora es distinto. Ahora es la explotación del hombre del hombre a sí mismo. Okay. Es decir, que yo con mi emprendimiento no tengo horario, tengo que levantarme a las 4 de la mañana. Si tengo algún tiempo libre, no tengo protección social, no tengo cómo descansar. Es decir, hay unas nuevas realidades sociales, y más en Venezuela, donde se cayó el petroestado y donde el Estado está desmantelado y destartalado. Tenemos que ir a la pausa. En la próxima parte... Nuevos retos, es decir, nuevas ideas. Por eso somos Centro Innovadores. En la próxima parte vamos a hablar de esa Centro Innovación, pero desde el financiamiento. Dale. Antonio Ekarri, porque mucha investigación, demasiado contenido va y viene respecto a las alianzas o las relaciones con el expresidente español Zapatero, que además se dice por allí que es una figura creada a la medida del gobierno para dividir a la oposición, y por allí lo vinculan Antonio Ekarri con él. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Seguimos con más de Francas Noches. Tenemos a Antonio Ekarri en la silla franca. Estamos hablando con franqueza el día de hoy, y con franqueza y mucho respeto hago esta pregunta. Lo sabe Antonio Ekarri, ha trascendido muchísimo el tema de la vinculación con Zapatero, a quien catalogan como una figura hecha a la medida del gobierno venezolano para promover diálogo, para promover divisionismo dentro de la oposición. Eso es lo que dice el tema de la opinión pública, eso no lo está diciendo Halim. Puedo citar infinidad de tweets, infinidad de comentarios de analistas políticos, de periodistas, y vinculan a Antonio Ekarri por aquella visita de Zapatero y aquel gran evento que se hizo en donde Antonio Ekarri salía con el expresidente Zapatero. Lo vinculan y además dicen que es parte del financiamiento de la campaña de Antonio Ekarri o de las pretensiones de Antonio Ekarri a la presidencia, que algunos no la tienen como pretensiones a la presidencia, sino como pretensiones divisionistas. ¿Qué tiene que responder? Mira, primero yo tengo que decirte algo muy claro. Así como tengo amistades con muchos expresidentes por mi condición de presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri durante 15 años, tengo amistad personal con el presidente Rodríguez Zapatero. Y le pedí al presidente Rodríguez Zapatero no una reunión privada, sino una reunión pública. Es decir, quien hace algo público no está escondiendo nada. Es decir, yo no escondo mis amistades, ni escondo las relaciones. El presidente Zapatero no es que es una figura creada por el régimen, eso lo puede decir pero bueno, un radical, pero además loco. ¿Pero por qué? Porque es que este país ya no es de ultra, ni de ultraizquierda, ni de ultraderecha. Eso no sirve. O sea, lo que hay que buscar son vasos comunicantes para con la mediación de agentes europeos, porque es muy importante la mediación de agentes europeos en un cambio de gobierno en Venezuela. Eso es fundamental. Pero ¿y quién nos va a garantizar ese cambio? Y no queremos observación internacional en las elecciones. Ay, ¿y quién es el que maneja el gobierno de España? El presidente Pedro Sánchez. ¿Y de qué partido es? Del Partido Socialista Obrero Español, donde milita el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces no nos conviene hablar con Zapatero. Hay que fumarse una lumpia para entender que no se puede hablar con el presidente Zapatero. Peor todavía, ¿quién es el jefe hoy de la diplomacia de la Unión Europea? Josep Borrell. ¿Y de dónde viene Josep Borrell? Del gobierno de España. Pero yo lo que creo es que de verdad lo que hay que volver es a la sensatez y reconocer, mira, aquí hay mucho sinvergüenza que se la pasa pidiéndole reuniones privadas al presidente Zapatero y entran por una puerta. Incluso te lo voy a decir, yo se lo dije al presidente Nicolás Maduro cuando estuve en Miraflores, porque yo fui a Miraflores y le dije, no, yo no quiero reunión privada, yo quiero reunión pública abierta y con agenda en mano. Ah, pero resulta ser que me contaba, ojalá todos fueran así, porque aquí me piden cientos de reuniones privadas. ¿Y a qué se llegó en tanta reunión? No, en una reunión, llegamos a 3 cosas fundamentales. Una, que necesitamos lanzar un nuevo programa de alimentación escolar. Segundo, que tenemos que ponerle fecha a las elecciones presidenciales. Eso no se ha cumplido,
pero se está trabajando en eso. Y el de la alimentación escolar Y tampoco. el de la alimentación escolar porque pedimos un plan piloto, porque el presidente me decía, Carri, es que tengo un bloqueo económico. Y yo le decía, es verdad, usted tiene un bloqueo económico, pero si montamos un plan piloto de alimentación escolar y se está trabajando a millón Antonio para que Carri lance el plan aprueba piloto. que la realidad económica venezolana es parte de la agenda de sanciones. Las dos. O sea, previo a las sanciones Las no dos. había crisis económica en Venezuela. No, espérate. Es que había una crisis económica creada por este mal gobierno, evidentemente. Aquí hubo una crisis que se generó por un modelo político fracasado. Pero para el modelo político fracasado, la oposición se buscó sancionar al gobierno para ver si ellos llegaban. El tercer punto de la reunión con Maduro. La entrega, la incorporación de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Tecnología. Mira, los maestros venezolanos están en una situación crítica. Sí, de Los eso vamos a alumnos hablar ahorita. venezolanos, A ver qué déjame planes decirte hay. además una cosa. ¿Tú sabes cuántos días están recibiendo a la semana clases los niños venezolanos? 1 en las zonas populares de Caracas. Y ayer me contaba Octavio Horta que es 0 clases están recibiendo en el estado Guárico. Ningún día de la semana. Es una radiografía Eso es una que el país situación conoce. gravísima. Pero esa situación gravísima, pero no nos ¿Y vamos a cómo ocupar. se soluciona? Bueno, estoy llamando a la Organización Mundial, Iberoamericana, donde se conecta Europa con América Latina, encargada de la educación, la ciencia y la tecnología, para que nos ayuden a hacer un proceso de transformación educativa. Inclusive, me reuní en diciembre con el secretario general de la OEI. ¿Para qué? Para que nos ayude a diseñar el programa alimentario que ya ellos están ¿Le llevando está en Antonio Argentina. Carri solucionando el problema al gobierno? Es que no es problema de solventarle al gobierno, es que hay que solventárselo a la gente. ¿Tú crees que yo me puedo quedar con los brazos cruzados esperando que llegue el 2024 mientras hay un niño que se está muriendo de hambre? Bien. Eso es un daño irreversible. Con la pregunta de Zapatero, Ujú. hubo una respuesta que me interesó muchísimo. Yo no escondo a mis amistades. Yo no lo escondo. A sus familiares tampoco. Tampoco. ¿Ok? Antonio Carri ha criticado muchísimo aquel proceso llamado el interinato. Sí, claro. ¿Sí? Su padre, embajador del interinato Sí. en España. ¿No ha sido Antonio Carri nómina de esa embajada, de su padre, del interinato, Jamás. en ningún momento? Mira, yo dejé de ser nómina de mi papá cuando cumplí, creo que 17, 16 años, porque ya tenía mi propio trabajo. La misma pregunta del día de ayer. Pero a te lo- Carlos pero te Peperi, lo voy a- ¿ni un medio del interinato? No, ese sí tiene que rendir cuenta. Ese señor formó parte del interinato abiertamente y nombró directivos de la empresa Monómeros y tienen que rendirle cuentas al país sobre eso. Pero lo que sí te puedo decir... No fue lo que dijo ayer. Ah, bueno, allá él, pero él tiene que rendirle cuentas en algún momento al país. Él y el señor Luis Aquiles Moreno, todo, ese grupete. Por cierto, te dejo una pregunta. Echados a perder. Te dejo una pregunta. Pero te voy a decir, y te voy a decir muy claro para que lo sepas. Yo tengo una relación perfecta con mi padre y le tengo un respeto y una admiración inmensa. Y mi padre no ha estado metido en ninguno de los guisos del interinato, porque el problema no fue representar ¿Es al embajador de interinato. gratis? No es ¿No que cobró? no es que es embajador de gratis, no es que es un embajador de gratis. El problema es dónde están los guisos del interinato. No fue de una cantidad de gente honorable como Gustavo Tarre Briceño, Humberto Calderón Berti, gente honorable que prestó su nombre en algún momento para eso. El problema no es ese, el problema son las empresas y los activos de Venezuela, que estamos hablando de millones de dólares perdidos. Millones de dólares. Pero ojo, eso no lo denuncié yo. Eso lo está denunciando Humberto Calderón Berti, que denunció la situación de Pero ¿sabe Monómero. una cosa? Y además déjame explicarte otra cosa. Aquí no se puede tapar el tema de Citgo. Los bonos que se aprobaron en la Asamblea Nacional, los bonos de la deuda que se aprobaron y después salieron a revenderlos. Eso es una situación gravísima que hay allí. Y hay otra más de la situación de ese interinato, que son las inmensas nóminas para pagar a las estructuras políticas para que lo insulten a uno en las redes sociales. Y para nada le sirvió, porque igualito los duplicamos en Libertador. ¿No es lo mismo en el gobierno? Pero claro, pero es que por eso es que no Pero me ¿por gustan qué si ninguno eres de los capaz de dos. sentarte con el gobierno pero no con la oposición? Pero es que con el presidente es que me estoy sentando porque el presidente es el que está mandando, lo otro es Narnia. Y además yo me puedo sentar a hablar con quien sea para solventar los problemas. Si yo me tengo que sentar a hablar con el embajador de los Estados Unidos, con el señor Story, para lograr que haya destrave de dinero en el exterior, para que venga para un programa de alimentación escolar, ¿por qué me voy a tarar? No. En Venezuela- Pero ojo, ¿para qué me voy a sentar con el G4 si el que maneja la chequera es el embajador? En Venezuela hay democracia.
hay déficit democrático. ¿Y eso qué significa? Que le falta mucho a la democracia. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a seguir indagando sobre estos temas y vamos a hablar un poquito de las elecciones primarias de esa oposición y vamos a hablar un poquito de cuál es la prioridad para Antonio Ekarri en su propuesta. Listo. Vamos a la pausa. Te la tengo. Ya volvemos por más. En Francas Noches de la Silla Franca, Antonio Ekarri. Hemos hablado de muchos temas bien controversiales, a los que Antonio Ekarri ha respondido. Él prometió ser franco desde el primer bloque. Antonio, vamos a comenzar. Es que este país necesita una cura de verdades. Sí, yo quiero regalarle Noches de Verdad a la gente. Eso es muy importante. En Venezuela. Sería el mejor que el regalo que le puedes dar al país. Pero también yo no tengo cómo confirmar en medio de la entrevista que lo que se está diciendo es cierto. Entonces a veces llego a la casa. Pero eso tiene que haber como un post-investigación que siga. No, pero esa tema. sí ya tiene un medidor. Maravilloso. Esa sí ya tiene un medidor. Cuando tú te pares yo voy a saber. Perfecto. Si dijiste la verdad o no. Bien, nosotros tenemos que seguir con nuestra entrevista el día de hoy. Antonio Ekarri, hablar un poquito de esa elección primaria. ¿Quién va a ganar esa primaria? Pues qué sé yo. Puede ganar el que le quiera el gobierno. No es competencia para Antonio Ekarri. Pero es que a mí me parece que eso ya está tan devaluado O sea, y tan la rechazado. acusación de Antonio Ekarri es la misma que hace aquel grupo de oposición. Dicen, Antonio Ekarri es un operador del gobierno. Antonio Ekarri dice que aquellos son operadores Pero del ¿cómo gobierno? voy a ser yo operador del gobierno si fui el que le llegué más cerca solo como independiente en los barrios de Caracas? ¿Por qué no se une con Bernabé Gutiérrez, con Brito, con ese grupo que Bueno, también dice son opositores? En y el van a las momento en elecciones? que coincidamos en una ruta, porque es que fíjate, ¿cuál es el problema aquí de fondo? Esto no es un problema de nombres, esto es un problema de ruta. ¿Y si hubiese... Nosotros tenemos una ruta, yo tengo una ruta, que es la ruta electoral, constitucional y de mayoría popular. Nosotros que queremos representar a los independientes, queremos representar a esa inmensa mayoría nacional que ya en el 2021 significó el 60% de la votación opositora del país. Pero estos señores se siguen atribuyendo el monopolio de la oposición. Pero déjame explicarte algo. Esto, tanto el gobierno como la oposición, los dos, porque para mí la MUT y el PSUV son lo mismo. Porque los dos han administrado bienes de Venezuela fuera y han hecho desastres. Es decir, no son transparentes, no tienen una política clara, la política económica no es clara, no le van a generar confianza a los mercados internacionales, no le generan además confianza a los propios inversionistas nacionales, porque yo considero inversionista desde el emprendedor que está en Los Hornos, allá en Palo Negro, en Aragua, hasta Chevron. Ahora, ¿qué necesitamos los venezolanos para salir de la crisis? Un gobierno que genere confianza, un gobierno que levante las sanciones, pero un gobierno también que genere paz y que genere convivencia en los venezolanos. Y la única manera de hacerlo no es anotándose ni con los grupos estos radicales y alocados y ese autobús que va directo para el manicomio y el gobierno, que también tú no sabes también en qué van a terminar nunca. Entonces, Venezuela necesita un gobierno de certidumbre. ¿Y qué queremos darle nosotros? Pero normas muy claras. Esas normas muy claras son... gobierno. No, pero ven acá. Esas normas, pues claro que les desagradó a los dos, porque les vamos a acabar el monopolio que tienen durante 24 años. No, ellos desagradan más a Antonio Ekarri. ¿Quiénes? La oposición que el gobierno. Ah, bueno, no sé, pregúntales a ellos. Pero es que es incómodo para todo el mundo. Claro, ¿y qué es incómodo? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos acabar con 24 años de monopolios de fracaso. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo queremos hacerlo? Diciéndole a la gente, vamos a generar un gobierno de confianza, vamos a generar inversiones, vamos a hacer que el dólar sea... ¿Ah? ¿Cuál es la prioridad en el gobierno? La educación. ¿Cuál es la prioridad de un gobierno del lápiz? La educación. ¿Por qué? Porque la educación es lo que te hace a ti ser independiente. Hay dos cosas fundamentales que decía Tony Blair que son fundamentales. Es que la base de la economía también está en la educación. Pero es progresivo, es a largo plazo. No, eso es a corto plazo, porque alguien que aprende un oficio y arranca su emprendimiento o toma un curso para ser community manager o porque puede generar un nuevo trabajo, esa es la clave del siglo XXI. ¿Cuál es el deadline de ese plan? ¿De cuándo a cuánto?
¿Qué tiempo se tomaría? Mira, primero, los cambios se van a ver muy a corto plazo. Y déjame explicarte por qué. Primero, porque hay medidas que ya nosotros tenemos muy claras. Primero, vamos a presentarle al país, por supuesto, un Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo tiene una cantidad de reformas en el ámbito petrolero. Ustedes pueden visitar mi canal de YouTube, Antonio Ecarri, y ahí pueden ver cada una de las propuestas que venimos haciendo, pero no desde ahorita. Desde hace más de 10 años en la Fundación Arturo Uslar Pietri, porque nosotros sí representamos un legado histórico, pero que nos llamaba a decir cosas como esta. Uno, el arte de gobernar es el arte de adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Qué quiero yo? Que un maestro venezolano gane $2.500 mensuales. ¿Qué quiero yo? Que la moneda en Venezuela sea el dólar o haya multimoneda. Que a ti no te importe en qué moneda, cómo es eso que exista un impuesto al dólar. Eso es una aberración. Ahora tú tienes entonces un bloqueo internacional y un bloqueo nacional. Entonces esas dos cosas tenemos que quitarlas de encima. Tenemos que darle otra vez seguridad y certeza a los funcionarios públicos. Por el amor de Dios, vamos a hacer un proceso grande de privatizaciones. Hay que hablarlo claro. ¿Para qué? Para que todas esas empresas del Estado que hoy están quebradas pasen a manos privadas y esas manos privadas nos paguen impuestos y nosotros poderle levantar el salario a todos los empleados públicos, que deben ser ¿cuáles? Salud, seguridad y educación. Bien, ya habló Antonio Ecarri de algunos de los planes. El día de ayer estuvo aquí Carlos Prosperi, que es precandidato a estas elecciones primarias. Carlos Prosperi, precandidato por Acción Democrática a estas elecciones primarias. No voy a caer en ese juego, yo respeto a todos los invitados que se me No, pero ¿de sientan quién? ¿De cuál Acción Democrática? en la silla del frente. No sé si no lo reconoce como parte de Acción Democrática. Pero no es Bernabé Gutiérrez el secretario general. Ah, bueno, no sé. Como lo quiera ver, eso lo dejo a discreción tanto del entrevistado como de la audiencia. Como periodista no me sectarizo ni entro No, lo en que este pasa es que tipo de creo que hubo diatribas. una decisión del Consejo Nacional Electoral con relación a ese tema. Bueno, no sé. Yo cumplo con decirle que estuvo acá Antonio Ecarri y que dejó una pregunta para usted. Usted le va a dejar una pregunta al entrevistado de mañana también. Escuchemos lo que le pregunta Carlos Prosperi a Antonio Ecarri el día de hoy. ¿Qué le preguntaría Carlos Prosperi a Antonio Ecarri? Bueno, la pregunta tendría que ser ¿por qué, si anteriormente se decía que un pequeño grupo tomaba las decisiones y por eso no se estaba en la alternativa de cambio, si todos adversamos a quienes han hambriado al pueblo de Venezuela, ¿por qué no participar en las elecciones primarias? Palabras más, palabras menos, lo que decía Carlos Prosperi era que si en aquel momento Antonio Ecarri denunciaba que un grupo tiene la hegemonía de la oposición, en este momento cuando se abre la palestra, cuando tienen la oportunidad de participar ¿Pero qué todos abrieron? los factores, Si ¿por ellos qué no participa la alianza? Pero porque ellos mismos nombraron la comisión de primaria sin consultarle a más nadie. ¿No está de acuerdo con la comisión de primaria? Un No. grupo de académicos. Pero es un grupo académico, pero al lápiz no lo consultaron y nosotros somos la primera fuerza del municipio Libertador Pero es de que la Caracas, alianza capital de la se República. deslindó antes de la comisión de primaria de las primarias. Pero es que nuevamente, porque no ha habido un pacto político claro, con una ruta clara, yo no puedo formar parte de una parranda de locos que no se sabe para dónde van. ¿Y si ahí el hay una pacto se gente da? que dice, no, pero ya va, espérate un momentico, no es ningún pacto ni comienza con los ejemplos laboratorios. Vamos directo al grano. La señora Teresa Albáñez dijo el día de la comisión de primarias que las primarias iban para derrocar al gobierno. Sorry, pero yo ahí no me meto. ¿Por qué? Porque yo no quiero derrocar al gobierno, yo quiero derrotar al gobierno. Y yo quiero que salgan por votos. El chavismo entró por votos y se va por votos. Y que vayan a hacer oposición a mi gobierno. Eso es lo que yo quiero, esa es mi visión. Lo mismo, van a primaria, ¿no? ¿Quién? La oposición va a primaria. No, ninguna oposición. Te estoy diciendo que la señora Albáñez, en nombre de un comando de campaña, dijo que las primarias eran para derrocar al gobierno. Yo no puedo estar de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo vas a participar tú en algo que no sabes? Y además, yo no puedo participar dentro de un grupo donde esté ese señor Prosperi, que además fue parte del latrocinio que hicieron contra la empresa Monómero, fundada además por el presidente Raúl Leoni en Colombia. Bueno, y no puedo formar parte de algo que yo no creo ni éticamente tampoco. Se me acaba el tiempo, pero él ayer negó absolutamente todo eso que está diciendo. Bueno, y ya que le lo digo vaya a la a- no te producción, preocupes, que va a haber en el justicia. primer jueves de debate, aquí en Francas Noches, ya parece que tenemos quién puede debatir con quién. Una pregunta para Darwin González, el alcalde de Baruta, que viene mañana al programa. Bueno, primero muchos saludos a Darwin González, alcalde de Baruta. Bueno, quería preguntarle por qué abandonaron el camino de los independientes, Fuerza Vecinal. Si Fuerza Vecinal fue víctima de las trampas del G4, ojalá no vuelvan a ser víctimas otra vez. Y que bienvenido siempre Fuerza Vecinal al camino de los independientes, que es donde está su fuerza y su razón de ser.
Listo, estas fueron las palabras de Antonio Ecarri para Darwin González, quien es el invitado el día de mañana. De una vez vamos a promocionar el programa de mañana a través de las redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, Francas Noches. Así que estoy acá revisando a ver qué tenemos por acá en las redes sociales, algunos comentarios respecto al programa y a través de Francas Noches. La gente, algunas conformes, algunas no tan conformes con las declaraciones, pero de eso se trata la democracia, ¿no? Claro. Agradecido con Antonio Ecarri por su presencia acá en nuestro programa el día de hoy. El día de mañana, como ya lo saben, tendremos otra entrevista franca con un alcalde en ejercicio en esta oportunidad. Hay muchas preguntas que hacerle porque ahora hay una empresa privada encargándose de la recolección de desechos sólidos y esto ha causado una controversia enorme en el país y de eso vamos a hablar mañana con el alcalde Darwin González. Gracias, Antonio, por visitarnos. Mucho éxito con tu programa, muy buenas noches para todos y recuerden que la educación es la única vía para transformar a Venezuela. Aquí no se saluda muy buenas noches, aquí se saluda muy franca. Muy francas noches para todos los venezolanos. Muy bien. Que de parte del lápiz siempre van a tener francas noches. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Y en nuestro cierre, como de costumbre, la agenda franca. El día de mañana el precandidato a las elecciones primarias, Carlos Prosperi, presenta su propuesta al país. También hay sesión de la Asamblea Nacional, así que hay que estar bien atentos. Y dentro de nuestra agenda franca también vamos a hablar un poco del lanzamiento de la revista Diplomacia, un relanzamiento bastante interesante, una propuesta comunicacional diferente para el país que promueve las buenas relaciones entre los distintos países con Venezuela. De esta manera llegamos al final, son las 8 de la noche y les digo, francas noches.